Después del revés de Talavera, los franceses habían vuelto a reagrupar el grueso de sus ejércitos en el centro de España, a la espera de refuerzos desde Francia. Los principales cuerpos imperiales quedaron desplegados en torno a Madrid. El de Soult en el valle medio del Tajo entre Plasencia y Talavera, el de Víctor en La Mancha y el de Ney en Salamanca. La situación no podía ser más favorable. Napoleón había firmado un nuevo tratado de paz con Austria, lo que le dejaba las manos libres para emprender una nueva ofensiva sobre España. No obstante, la demora en recibir los auxilios reclamados y el previsto alejamiento del mariscal Jourdan del Estado Mayor, por razones de salud, postergó los planes de José Bonaparte. El otoño de 1809 se inició con poca actividad en el bando francés, una oportunidad que pretendió ser aprovechada por los ejércitos patriotas. La inercia se rompió por un inesperado éxito obtenido por una fuerza comandada por el duque del Parque en Tamames, a mitad de camino entre Ciudad Rodrigo y Salamanca. Diego de Cañas y Portocarrero, duque del Parque, había avanzado con su ejército, compuesto básicamente por divisiones gallegas, decidido a amenazar Salamanca. El general Marchand, que había reemplazado al mariscal Ney, le salió al encuentro, pero los españoles se habían desplegado en una fuerte posición en las afueras del pueblo de Tamames. Aunque su fuerza era inferior, Marchand resolvió atacar el 18 de octubre de 1809 y sufrió un grave descalabro. Alrededor de 1.300 franceses, entre ellos 18 oficiales, quedaron muertos en el campo de batalla. Las consecuencias de este triunfo fueron mal evaluadas por la Junta Central. Marchand había cometido una imprudencia al intentar desalojar de una posición defensiva a un ejército que lo doblaba en número. Pero en Sevilla se creyó oportuno pasar a la ofensiva. Los estrategas del gobierno patriota habían concebido un complejo plan que ahora parecía realizable. El proyecto era sumamente audaz, sobre todo teniendo en cuenta el bajo rendimiento de las fuerzas regulares españolas en batallas clásicas. El duque del Parque continuaría hostigando a Marchand en León y Castilla la Nueva, mientras el duque de Alburquerque, con el ejército de Extremadura, haría lo propio con Soult en el Valle del Tajo. La ofensiva principal, en tanto, estaría a cargo del ejército de la Mancha o del Centro, comandado por el general Juan Carlos Areizaga. En la coordinación de la ofensiva propuesta por la Junta Central estaba una de las claves del éxito de la empresa, pero esa premisa nunca se cumplió. El duque del Parque, que había pedido refuerzos a Wellington, no avanzó más allá de Salamanca cuando los ingleses le negaron su ayuda. La reticencia británica a intervenir también afectó la maniobra de Alburquerque por la derecha. Cuando Soult se enteró que esa columna no tenía la colaboración inglesa, resolvió no emplear todo su potencial para detenerla en Talavera. Para colmo, a pesar de ser la fuerza mejor equipada de toda España, el ejército del centro se demoró por problemas logísticos. Su jefe, el general Areizaga, era un veterano oficial con tan escaso talento militar como buenos contactos en la Junta Central, a los que debía su nuevo mando. El ejército del centro contaba con alrededor de 60.000 combatientes de regular calidad y una moral poco satisfactoria para entrar en combate. Las diferencias entre su jefe supremo y el resto de la oficialidad no contribuían a mejorar esa situación. Una de las claves del éxito de la maniobra estaba determinada por la velocidad en el desplazamiento. Areizaga tenía que atacar antes que los franceses pudieran concentrar todas sus tropas para hacerle frente. La primera parte del plan funcionó a la perfección,
Moviéndose con celeridad inusitada, Areizaga llegó hasta las puertas de Aranjuez el 11 de noviembre. Pero a partir de allí, su comportamiento se tornó errático. No continuó para amenazar un Madrid semidesguarnecido e, inexplicablemente, resolvió retroceder hasta Ocaña. En la mañana del 18 de noviembre, la vanguardia española fue sorprendida en pleno repliegue por la caballería francesa. 3.000 jinetes napoleónicos se enfrentaron a 4.000 patriotas, en la principal acción de escuadrones montados de la Guerra de la Independencia. La inadecuada disposición de los españoles les valió una contundente derrota. Apenas un preludio de lo que vendría después. Areizaga, que se había alejado varios kilómetros de sus fuerzas el día 18, reapareció el 19 de noviembre en Ocaña. Lo aguardaba un ejército del centro, agotado por las marchas y contramarchas y más desmoralizado que antes. Las vacilaciones de Areizaga lo habían dejado en una mala posición. Ocaña no constituía una buena posición defensiva, pero no tenía más remedio que combatir. Tenía 46.000 infantes y 5.500 hombres de caballería. Soult sumaba apenas 24.000 combatientes de infantería y unos 5.000 de caballería. El incompetente jefe español desplegó en forma inadecuada a sus efectivos sobre el terreno y redujo su ventaja numérica. La mayor disciplina táctica de las tropas napoleónicas hizo el resto. El mariscal francés cargó por el flanco más desprotegido de los peninsulares con su infantería, mientras su caballería realizaba un movimiento envolvente para atacar la retaguardia patriota. El desorden fue total. En el anochecer del 19 de noviembre, el ejército del centro había sufrido una aplastante derrota. 4.000 bajas entre muertos y heridos, 14.000 prisioneros y 50 de las 60 piezas de artillería quedaron en manos de los vencedores. Areizaga había permanecido gran parte de la lucha en lo alto de un campanario, observando absorto y casi sin dar órdenes a sus atribulados oficiales. El duque del Parque también contribuyó con sus desaciertos a ennegrecer aún más esta desdichada campaña. Desconoció nuevas instrucciones de la Junta Central para que reforzara Alburquerque y permaneció en las cercanías de Salamanca hasta el 18 de noviembre. Luego avanzó hacia Medina del Campo para intentar un encuentro con el otro ejército patriota. Pero cuando se enteró del desastre de Ocaña, resolvió retroceder hacia Alba de Tormes, abandonando todo el terreno conquistado. El 28 de noviembre fue sorprendido por la caballería francesa al mando del general Kellerman, que lo derrotó a orillas del río Tormes. Pese al revés, el duque del Parque logró replegarse con gran parte de sus fuerzas, pero en los días posteriores su ejército virtualmente se desintegró. Para mediados de enero de 1810, cuando decidió invernar en San Martín de Trevejo, ya había perdido la mitad de los 34.000 hombres alistados al comienzo de la campaña. La ambiciosa ofensiva planeada por la Junta Central había terminado en el peor de los desastres, y el camino hacia Andalucía había quedado abierto para los franceses. Pero en el bando imperial, las dilaciones también estaban a la orden del día. Napoleón siempre había considerado que el objetivo principal era la expulsión de los ingleses de Portugal, sobre todo ahora que la pacificación del continente europeo se había logrado. Pero a su retorno de Viena, sus planes inmediatos pasaban por el amor, no por la guerra. Había resuelto divorciarse de su infecunda mujer, Josefina, y volver a casarse con una princesa rusa o austríaca. Ansiaba un heredero que prolongara la dinastía y una perdurable alianza de familia con alguna de esas dos potencias.
La concreción de esos proyectos se prolongarían más allá de lo esperado, pero el emperador no estaba dispuesto a iniciar una nueva campaña antes de resolverlos.